tú no has estado en cabaña, al conjuro de luna y de mar, no has gozado la dicha que alegra el ¿Cómo están ustedes? Un placer de saludarles a cada uno en sus hogares y darles las gracias por permitirnos estar allí esta noche con estos dos grandes amigos que siempre nos traen sabrosas anécdotas, buenas historias y hechos importantísimos que ocurrieron en el Iquique de ayer y también en la Pampa Salitrera. Muchas cosas que a veces nos sorprenden y yo creo que ustedes también, que dan motivo para conversar el resto de la semana con los amigos, con las amigas, en un cafecito, un vinito, ahora que hace un poquito frío, un vinito caliente, ¿o no, Hermes Valverde? ¿Cómo nos caería un vinito reservado? Con naranja, canelita, si clavo de olor. Con mimbre, y si es con mimbre... Y Mario, bueno, Mario, tú no bebes alcohol, no, ¿sí? Sí, tomas vino también. Vino tinto reservado del bueno. Ah, ya. Carmener. Carmener. Me parece bien porque dicen que el vino, los médicos dicen que no es malo tomar vino, o sea, una copa de vino. Hasta la no Biblia lo tomaste dice. una garrafa entera. No. La famosa garrafa, ¿te acuerdas? De mimbre. Era la garrafa y la dama Juana. La dama Juana, claro. Eran dos. Yo siempre tengo mi duda, pero la garrafa era la grande, ¿no? La grande. La de 15 litros o 10 litros, ¿cuánto era? 10 litros. Y la, de 5 de 10. y la chuica o la dama Juana era la de 5 litros. La chica, claro. La chuica le decían. Claro, sí. Qué interesante. Yo me recuerdo aquella época, me mandaban en la casa, mi papá me pasaba un jarrito, decía, ande, cómprate medio cacho, claro, que era medio litro. Claro, sí. Iba con el jarro a comprar. Porque le sacaban de unas tirajas grandes. De unas tirajas grandes ahí te le echaban. Y eran buenos. Buenos vinos, sí. Muy bueno, mejor que ahora. Había buena química. Sí, parece. No, antes lo dejaban. Buenas cosechas. Los dejaban. Bueno, pero había muchas cosas interesantes que todavía se mantienen en la vida y están en las calles. Porque ¿quién no ha comido un churro? ¿Quién no se ha llenado la chaleca, el vestón, con el famoso azúcar flor que le echan a los churros? Por eso sería bueno saber por qué tú quieres hablar de la resurrección del churro, si nunca se ha muerto. No, siempre está vivo. Pero antes de todo, fíjate, y esto es verídico, no son galletas ni invenciones que la gente encuentra bonito el programa, no. Me emociona realmente la cantidad de personas transversales que me paran en la calle, mandan saludos para ti, para mi amigo acá, Solesi, y me emociona, fíjate, porque de todos los tipos de gente socialmente ubicado en todos lados. Y están muy contentos, muy felices, un poco complicado con los horarios, sí, pero igual ellos están contentos. Y quiero también darle saludo a algunas personas que se merecen muchos más, por supuesto, pero no más. Un saludo especial para Alejandra Vergara y Renato Chandía. ¿Ah? Saludos especiales para el guatón feo del reloj seco. ¿Quién será? Un guatón feo, que estaba muy contento por el programa. A la señora sobre todo. Saludos especiales para Olga Contreras también. Y para Díaz, un entusiasta de las anécdotas, un buen hombre, fíjate. Un hombre que va siempre a conversar conmigo y está muy contento de ver lo que él me cuenta a veces a mí y que aquí lo contamos. Los churros, mira, por allá, por un poco más allá de Bellavista, que era un pueblo que estaba al sur de Iquique, más allá de Victoria. A la oficina. Claro, más allá de la oficina de Victoria. Y por ahí cerca había una estación, ahí vivía un grupo de gente. Y ahí estaba la familia de los churros, a toda la familia le decían los churros. Ah, ya. Tú ya no seas mal pensado. Entonces, el churro, uno de los churros era jugador de fútbol. Y bueno, hombre, bueno en el pueblo, porque todos lo querían porque era bueno para el fútbol, era un hombre que se destacaba. Y un día el churro juega al fútbol y le da un ataque y se muere el churro. Murió el churro, chuta, todo el mundo allá el churro. Así que lo llevaron para meterlo en un cajón. Lamentablemente, el gallo que hacía cajón no estaba. Por lo tanto, alguien hizo un cajón y quedó chico. O sea, no entró el muerto. Entonces lo que hicieron amarrar en las partes del pie con unos cartones, pero no resultó. En el intentanto lo dejaron arriba de una mesa al churro muerto. Se botó a tieso el churro, completo. ¿Ah? De cabeza a pie, muerto, tieso.
Y empezaron a tomar sus traguitos ahí, acordándose como se acostumbraba antiguamente. ¿Tú te acuerdas? Hasta comida servían cuando uno estaba en los velorios, era costumbre. Las famosas cazuelitas de ave. ¿Te acuerdas? Sí, la noche. Muy sabrosas. Claro, y después los vinitos. Y ya se terminaba chupando afuera. Y los aguardientes. Eso era, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo. Sí, me acuerdo. Era normal. Y cuando no se hacían, oye, qué vergüenza. Claro. Entonces, qué pobre funeral. Qué pobre funeral. Claro. Entonces al fiambre arriba, compadre. Y de repente empezaron uno, le dijo, oye, pero no era tan bueno para el fútbol tu hermano. ¿Cómo que no era bueno para el fútbol, güey? Era bueno para el fútbol, güey. Ya, pero ¿sabéis qué más? Hay que buscar el cajón. Ya, pero se va a demorar un poco porque recién llegó el viejo y está en otro pueblo, güey. Ya, pero hablemos del fútbol, así que está haciéndolo el cajón en otro lado. Y se demoraron por no le dieron el cajón al tiro, así que se iban a demorar 1 día y medio por terminar el cajón. En el intertanto, oye, si esa vez de puro tonto no metió los goles, güey. Oye, es mi hermano, respétalo, pues se habrá botado a tieso, pero está ahí, pues, no vengáis a faltarle el respeto. Oye, no, ¿sabéis qué más? Y ahí se tiraron los combos, pues. Y entre medio de los combos el muerto cayó al suelo. Ya, después de los combos ya, respeto al muerto, lo subieron otra vez a la mesa, al fiambre, y quedó ahí. Bueno, ya eran como las 5 de la mañana, ya. Ahí está el muerto, no lo que vuelvo a bajar solo al muerto, se sienten solo los muertos, así que hay que estar acompañándolo. Y de repente siente unas voces, no sé qué pasa, y se sienta el churro, resucitó el churro, estaba vivo. Uy, antes de meterlo al otro cajón, que si está el cajón lo entierran vivo. El churro dijo, oye, ¿quieren con cuestiones si estoy vivo? Dijo, yo no estoy muerto, y salieron arrancando la mayoría, po. Se quedó un hermano nomás, oye, ¿qué te pasó? No, que si, no sé qué pasó, estaba como durmiendo. Y resucitó el churro y salieron arrancando todo. Cuento corto, a la semana murió el churro igual. De verdad. Sí, murió de verdad, fíjate. Esa vez se aseguraron bien, sí. Fíjate, sí que había resucitado el churro. Sí, a propósito de churro, yo me recuerdo de niño haber escuchado algunas damas que decían, oye, qué churrazo ese hombre. Sí. Ah, claro, qué churro. O sea, era sinónimo de belleza, de encachado. De hermosura, de hombre. Como hoy día hombre, dicen churro. que es tincudo. La gente hoy día, las lolas dice, oye, tincudo el compadre, o sea. Sí. Decía, un churrazo, decía la mamá. Claro, el churrazo, claro. Sí, eso te da, ¿por qué? No sé, porque el churro a lo mejor era sabroso. Sí. Claro, y esbelto. Esbelto, claro. Larguito. Bueno, aquí había unos churreros, me acuerdo que había un churrero que era español que estaba en Barros Arana. Don Pedro. Estaba en Barros Arana. Sí, don Pedro. Y después uno que estaba en el mercado, que fue al último, que le faltaba, tenía una mano de kilo, tenía 2 dedos nomás. Ya. Era un indio grande así, hacía buenos churros. Esos son los últimos churreros que conocí. Pero ahí todavía en la calle Tarapacá se instalan algunos, ¿eh? Sí. Hay un churrero por ahí. Hay varios churreros, sí, hay varios. Lo mismo que los algodones, pues. También. Que también eran de nuestra época. También, claro, los algodones ricos, los algodones. Claro. ¿Te acuerdas cuando estaba también el organillero con su organillo y que estaba un choroy estaba claro, ahí? Y hacían unas pelotas de acerrín que no eran duraban amarradas con elástico. Te duraron hasta la casa. Claro, porque estaban forradas en papel. Pues. Claro, entonces tú lo hacías como un claro, yo-yo tac, y de repente se golpeaba y se reventaba y hasta ahí se te caía con el puro elástico en la mano. Eso duraba hasta la casa. Pero y tenían un lorito que sacaba la suerte, ¿te acuerdas? El lorito sacaba una cosita acá y con el piquito te decía alguna. En ese tiempo estaban usted tiene que haberlo visto, las famosas pastillas de pololeo. Sí. Dame un besito. Claro. Salían varias cosas. Te gusto. Te gusta, claro, ¿te acuerdas? Y, qué fino. ¿Quieres pololear conmigo? Claro. ¿Quieres pololeo? Claro. Eran las pastillas de pololeo. Claro, las pastillas de pololeo. Y después también esas calugas calaf que tenían un verso adentro. Eran bonitos, fíjate. Eran instructivas. ¿Te acuerdas? Unas caluguitas chicas así. Costaba leerlas, pero se leían. En ese tiempo la gente leía. Sí. No eran tan analfabetes como ahora. Ya vamos a hablar de ese tema. No eran tan analfabetes como ahora. Ya vamos a hablar de esa lectura. Pero fíjate que a propósito, porque quiero conversar con Mario el tema que él trae. Hoy día veía las noticias, y las leía también en los diarios electrónicos sobre todo, que Estados Unidos se está retirando de Afganistán, de la guerra. Sí. ¿Y sabe qué está haciendo para abaratar costos? Dejando la mitad de todos los vehículos que llevó, entre tanques, camiones, jeep, los deja abandonados para que los vendan como fierros viejos. Flete. Porque les sale más barato que traerlos de vuelta a Estados Unidos. Sí, pues fleten.
¿Te das cuenta tú? Y en la guerra, en esas famosas guerras, sobre todo en la guerra mundial, me imagino que algo similar tiene que haber pasado, pero ¿por qué Iquique con la Primera Guerra Mundial, Mari? Todo tiene su historia. La Primera Guerra Mundial, llamada también la Gran Guerra o la Guerra del 14, comenzó a través de un atentado que hicieron los serbios contra el archiduque heredero del trono de Austria-Hungría. Austria reclamó a Serbia y le presentó un ultimátum, el que fue aceptado, pero sin embargo los austriacos querían la guerra realmente. Y el 28 de julio empezó la Primera Guerra Mundial, el 28 de julio de 1914, y se extendió hasta el 11 de noviembre de 1918, es decir, 4 años de guerra en Europa, en África, en Asia, ya sea en el cercano oriente como en el extremo oriente. Bien, al empezar la Primera Guerra Mundial, vino el sufrimiento para la región para la provincia de Tarapacá, en especial Iquique y Pisagua, porque empezaron al cerrar por motivo de la guerra y el desarrollo de la guerra, se fueron paralizando las oficinas salitreras poco a poco. Y eso fue trayendo cesantía, decadencia comercial de los pueblos pampinos como de Iquique y de Pisagua. Entonces eso significó, digamos, un gran golpe, digamos, también para las finanzas de Chile, porque al no haber exportación, no había recursos por el impuesto que grababa la exportación de salitre. Entonces ahí vinieron los albergues y toda la desgracia para los pampinos que tuvieron que emigrar a Iquique y de ahí guarecerse en los albergues y otros tuvieron que salir. Fueron años muy duros, el año 14, el año 15, por la crisis salitrera. Entre tanto, al declararse la guerra, varios barcos alemanes quedaron internados porque no podían salir. Afuera lo esperaban los ingleses. Así que hubo varios barcos alemanes que quedaron internados hasta el año 18, cuando terminó la guerra. Y la tripulación se quedó a bordo de los buques. Ahora eso produjo una carestía en los precios de los artículos de primera necesidad. Y empezaron las quiebras a los negocios porque nadie compraba o casi nadie compraba, casi nadie vendía. Es decir, era un desastre. Ahora en el comercio se declararon las listas negras. Un alemán no podía comprarle a un inglés ni un italiano venderle a un austrohúngaro. Las listas negras. Unos eran enemigos y los otros eran amigos. Los amigos eran los aliados, italianos, ingleses, franceses y norteamericanos, porque después entró a la guerra. Y los enemigos eran austrohúngaros, los alemanes y los turcos. Pero los turcos, la mayor parte, eran árabes libaneses que no les interesaba la guerra. Ojalá perdiera Turquía y no van a dejar libres los ingleses que les prometieron la mentira más grande que hubo. Y los franceses dijeron, no, soléense contra ellos, contra los turcos y nosotros los vamos a hacer independientes. Y mientras tanto te estaban repartiendo los territorios turcos árabes. Bien, después el año 16 vino una reanimación de la salitrera porque aumentaron digamos, los embarques y sobre todo gracias a los auxilios que brindó el gobierno a la salitrera. Le daban dinero en préstito, pero ellos seguían produciendo con la garantía de la producción del salitre de la oficina. Y en aquellos años Chile fue neutral, del 14 al 18, porque la sociedad estaba dividida. Unos eran pro-alemanes y otros eran pro-aliados. El ejército, que tenía gran influencia alemana, era partidario de los alemanes, por supuesto. La marina, como era de formación británica, era partidaria de los ingleses. Pero sin embargo, Chile se mantuvo, a pesar de la presión que hubo, se mantuvo neutral. Ahora, otra cosa. El año 18 los alemanes hicieron el último intento, porque del año 14, primero al principio de la guerra hubo una guerra móvil, rápida,
creyeron los alemanes lanzando 5 ejércitos sobre Francia para aplastarla rápidamente. No pudieron, llegaron los ingleses a auxiliarla. Después vino la guerra de posiciones, una guerra de trinchera que alargó la guerra y al prolongarla hubo mortíferas bajas por ambos lados. Y el año 18 los alemanes hicieron el último intento, entre marzo y julio, para llegar a París. Pero estaban llegando, en el mes de junio llegaban 10.000 soldados norteamericanos todos los días para reforzar el frente. Pero el año 18 ya fue decisivo. Los rusos se habían retirado porque habían perdido la guerra, los alemanes se lo habían comido, como se dice vulgarmente. Entonces, los alemanes hicieron traspasos de fuerzas desde el frente oeste, ¿sí?, del frente oriental al occidental, que es donde se decidió la guerra. En septiembre, Bulgaria, que era aliado de los imperios centrales, que era Austria-Hungría con Alemania, capituló. Y al mes siguiente capituló Turquía. Y en los primeros días de noviembre capituló Austria-Hungría ante los italianos después de la victoria de Vittorio Veneto. Y los alemanes ya no pudieron más ya. Y el 11 de noviembre, teniendo ya la revolución, se sublevó la flota alemana por amotinamiento de la marinería incitada por los comunistas en la base naval de Kiel, se escribe Kiel. Y más empezaron a formarse en Alemania los soviets de los soldados y los marinos, igual como en Rusia. Entonces los alemanes dijeron: aquí terminó la guerra, 11 de noviembre, el armisticio, se detiene la guerra, el último frente, aunque siguieron atrasaditos los alemanes en África Oriental, seguían combatiendo. Hasta que llegó la noticia, se terminó la guerra, 11 de noviembre terminó la guerra. Los alemanes hicieron una resistencia, pero bravísima, en África Oriental, en Tanganica, contra los belgas, congoleses, portugueses y alemanes. Por algo son los alemanes, son bravísimos los soldados. Y así que les llegó la noticia, las colonias acá residentes, los aliadas, celebraron el triunfo y terminó la guerra. Pero vino otra situación, la posguerra. Las salitreras habían tenido un auge el año 17 y 18. Pero como vino la caída de la producción, de la demanda por la término de la guerra, vino ahora otra crisis, la crisis de posguerra del salitre. ¿Y eso fue acá? el año 19. A otra vez cierre de oficina, a bajar los pampinos y así, etcétera, etcétera. Ollas comunes. Todo eso, albergue. Horrible. Y ahí, el año 18, Tuberculosis. y el año, claro, y los piojos. Claro, y el año horrible. 18 hubo la famosa Liga Patriótica. Cuando ahí, al terminar la guerra ya prácticamente, la Liga Patriótica contra los peruanos y los expulsaron en forma, digamos, violenta, y toda una historia muy larga que contar. Y el primero, y el año 19, el 11 de noviembre, se celebró el primer aniversario del término definitivo de las operaciones bélicas, donde las colonias aliadas, la italiana, la francesa, la norteamericana y la inglesa, celebraron, digamos, la victoria. Los alemanes y los austríacos estaban calladitos. Claro que ya los austríacos ya habían desaparecido porque se formó el reino de los serbios, eslovenos y croatas. Ahora tenemos croatas, Esa fue la guerra, digamos, de la Primera Guerra Mundial, que tuvo gravísimas consecuencias económicas, sociales, en Tarapacá, en Iquique y en Pisagua. Y en Pisagua también quedaron internados varios barcos también alemanes que no podían salir hasta que los aliados decidieron la suerte de estos buques teutónicos. Fíjate que yo veía el otro día el canal Nat Geo, el que está en cable, del National Geographic. Ya. Y en Estados Unidos hay una familia, marido, mujer y sus 2 hijos, que se dedican a buscar en distintas ciudades de Estados Unidos objetos pertenecientes a soldados alemanes. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué en Estados Unidos? Y encontraron, fíjate que tenían esas maquinitas especiales detectoras de metales y mostraron, encuentra primero un águila con la suástica
Ya. que la cruzaban en la gorra los alemanes. Claro. Después encuentra un botón con la imagen de Mussolini, que eran de las chaquetas de los italianos. Ya. Y lo más extraordinario, que encuentra un anillo del Afrika Korps, En el norte. que era esa fuerza especial que tenían los alemanes de élite y que usaban un anillo. Y cuando lo va a vender a estos coleccionistas, le pagan algo así como $20,000 por todos Sí. esos objetos. Esta reliquia. Entonces, ¿cuál es la explicación que decía este señor? Y que cuando volvieron los norteamericanos a la Segunda Guerra, Trajeron muchas muchos se cosas. trajeron cosas Claro. que le sacaban a los muertitos po, Claro. o a los prisioneros. Souvenirs. Y después, como pasó el tiempo, los hijos, los nietos, se ponían a jugar y los dejaban botados, entonces se enterraban y yo con los detectores de metales estaba dedicado exclusivamente en distintas ciudades de Estados Unidos salvar. a buscar estos objetos, fíjate. Y uno dice, bueno, si la guerra fue en Europa. ¿Por qué estaban ahí? Y ahora, Increíble. Y ahora el próximo año se van a recordar los 100 años de la guerra del Pacífico, de la Primera Guerra Mundial. Y justamente en el año 14 nació mi mapo. Ella tenía 8 días cuando vino la declaración de la guerra, cuando estalló la guerra, Austria-Hungría a Serbia. Y ahí comenzó el bombardeo y empezó el desastre. Increíble. Oye, Bueno, mira, yo quería agregarte algo curioso. Cuando se produjo la guerra de Afganistán, que ha durado hasta el día de hoy, tú sabes que los comunistas se habían apropiado de Afganistán. Dicho sea de paso, la gente siempre piensa que son árabes. No son árabes. Y no son árabes, pues. Ellos Son son arios. indo-europeos. Y son arios, ¿eh? Ya. Arios. Y tú ves, son blancos, rubios, y te llama la atención cuando ves tú las películas. Y resulta de que finalmente yo conversé acá en Iquique, porque hice una gira por todo el mundo, un oficial del ejército afgano que luchaba contra los rusos. Estuvo acá en Iquique, yo conversé con él algo. Era de un rostro bien distinto a todos los que conocemos, ojos verdes, el tipo hablaba francés, solamente sé que tenía un traductor. Pero cuento corto. Al final ellos fueron capaces, los talibanes, de echar a los rusos. Los rusos se retiraron avergonzadamente. Pero el tema es que ahora toda esa gente que estaba contra los talibanes luchó, o sea, los talibanes los echaron. Ahora todos se juntaron para votar a los talibanes, votaron a los talibanes y ahora finalmente de nuevo el gobierno inglés y el gobierno norteamericano está hablando con los talibanes para dejarlos puestos ahí. Oye, pero ¿cómo fue eso? ¿Cuántos muertos, viejo? ¿Cuántos muertos? Y van a dejar a los mismos que estaban antes, como en Irak. ¿Qué es lo que pasó en Irak? En Irak se votaron a Hussein y resulta que finalmente han tenido que pactar con la gente de Hussein para hacer un gobierno estable, porque si no lo pueden gobernar. No dicen que Afganistán es la tumba de los imperios. Los ingleses tuvieron muchos También, problemas también. con los afganos. Tuvieron como 3 guerras. 3 guerras y al final. Nunca los. Claro, y al final Rusia, que ambicionaba Afganistán junto con Inglaterra, hicieron una cosa buena. Vamos a dejar libre mejor y renunciamos a la influencia, digamos, a Afganistán. Claro. Se pusieron de acuerdo. Nadie va a ser dueño. Que ellos sean dueños y se maten entre, porque ellos siempre están en continua guerra interna. Toda la vida. Sí. Son todos grupos de gente. Tribales. Clanes, todos son clanes. claro. Son clanes. Tal como dice. Creo que es. cosa increíble. Mira, yo he visto en mi vida muchas cosas relacionadas con la felicidad. Caritas felices, esas que salen con la boquita. Los payasos que a mí me dicen que eso te trae felicidad, pero nunca he visto una sotana de la felicidad. Y ahí sé que estoy metido. Ah, sí. No quiero ser mal pensado. No. Pero de repente dicen, bueno, ¿y por qué él me va a hablar de la sotana de la felicidad? Mira, ahí decía mi padre que cuando algunas señoras que pasaban en la iglesia decían, pobre padre, decía, tan pobre que es, que tiene roído el ruedo de la sotana. Y mi papá decía, no, es que se la firma con los dientes. Entonces, Ya, el que entendió, ¿no? en Hammerton, había un curita, Olato, que habían llegado, buena pinta, muy simpáticos todos.
Canadiense, ¿eh? canadiense, ¿te acuerdas? Que los trajo Osvaldo de Castro. Justamente. Bueno, muy simpáticos todos. Y por ahí había uno que lo veían siempre que iba caminando por una chanchería que ya no existía, ya estaban los restos de la chanchería. A todos solos y habían sacrificado al padre, decían estará haciendo mándanos, pero veían pasar al cura y después veían pasar a una paisana que le decían de la familia Los Picotas, que también iba para allá. Una paisana que tenía una nariz bien grande y era fea, y iba para allá. Entonces, el que me contó la historia fueron a espiar qué es lo que hacía el cura. Tenía alguna banda, estaba haciendo algún exorcismo, alguna cosa que pudiera ser relacionado con lo que es un sacerdote. Así que fueron allá y lo estaban mirando. Y ven que el cura se saca la sotana, se saca los pantalones y estaba la negrita ahí también. Bueno, imagínense, no sean mal pensados. Algo hizo el cura. Y estos diablos pescaron la sotana porque el cura estaba tan emocionado que se fueron reptando, dice, y le sacaron la sotana y se la escondieron. Cuando el cura terminó sus actos de constricción, Vandalismo. dice que fue a buscar la sotana y no la encontró, po. Y con la picota empezaron a buscar entre los dos ahí, no encontraron más la sotana, así que el cura, que tenía los calzoncillos así como de jugador de fútbol, tuvo que irse al pueblo con la cuestión, pues, y los cabros llevaron la sotana y la tiraron arriba de un árbol, dice que está en Hammerton ahí. Entonces le decían, padre, le decían, mire, ¿y de qué creo que eso no es una sotana, padre? Y el cura se hacía el tonto y tuvo que llegar en calzoncillo el padre allá, y contó que lo habían asaltado. Lo habían asaltado. Y fíjate Una que mujer. después de un tiempo nació un niñito, dice que tenía esta sotana. Cuentan, pues, a los mal pensados. Esa era la sotana No feliz. tiene nada que ver con el padre Soto, ¿no? No, pues el padre Soto era de una sola persona y era un padre choro. Me saco el sombrero. No como aquellos que yo no quiero ni hablar, ya no quiero saber nada de esas cosas porque es una cosa que me ataca. No me ataca mi fe porque soy un hombre de fe, pero ya me fui de la Iglesia Católica De poca Apostólica fe. Romana. No, ya no quiero saber más de eso ya. Se va uno y se presentan tres. No entiendo nada, no entiendo nada. Exijo una explicación. Bueno. Decía el Papa Nuevo, fíjate, el diablo no está fuera de la iglesia, hasta aquí, dentro de la iglesia. Palabras del Papa. Así que hay algo que está andando mal. Bueno, Mucho tiempo. Él Sí. es un papa, como argentino, latinoamericano, conoce muy bien La realidad. la situación. Pues. Claro, la tira de mano. Podríamos decir, si es italiano, europeo, ya Claro, Está más claro, lejos. un poco le más. cuesta, Claro, pero él claro. es de acá. Pues. Claro que sí. No, y uno se pregunta, dice, pero ¿cómo este caballero llegó a estar donde está? Cuando se notaba evidentemente que tenía una orientación sexual distinta. ¿Cómo otros no dan un paso al lado si hay Dios para todos? Pero no le hagan mal a la iglesia, porque mal que mal, la iglesia siempre era algo que uno miraba hacia arriba, con respeto. Iban del cura para un consejo, iba el cura para esto. Miren lo que ha terminado ahora. Bueno, ha tenido varias caídas, la iglesia se ha recuperado. Sí, pero no es la mayoría. No, por ningún motivo. O sea, Son las ovejas negras. Hay Sí. buenos hombres y hay buenas Muy mujeres buenos, muy en, buenos la, hombres. en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, En todos lados. los mormones, porque también ocurre estas situaciones Sí, en todos la- lados, Lo que pasa es en que todos lados. es más notoria en el mundo católico porque es mayoritaria, Por supuesto. pero son situaciones que debiera corregir la iglesia de una manera, a ver cómo dijera yo, más honesta. Y yo creo que decir Abierta, no esconder. decir la verdad limpia el alma. Por supuesto. Eso sí Cuando que es tú cierto. ocultas los hechos o los disfrazas, ahí es donde empieza ya La mentira. Transparencia. Porque Transparencia. una mentira trae otra y esa trae otra. Absolutamente. Y al final complicas algo que era tan simple con decir Claro. la verdad. Justamente. Tiene que acudir a la Fíjate Corte que Suprema. simple. Y se acabó, y llegó acá, esto es así, y chao, hasta luego. Se Y acabó. el que cometió el ilícito, Se va, ¿no? reconocerlo. Sí. Claro, y se va. Sí, aquí la situación, si él es creyente, tendrá que pedir perdón. El hombre es más hombre cuando reconoce sus errores. Claro, Ese es un hombre. exacto. Y la mujer también, porque Por supuesto, no seamos por tan supuesto. machistas.
A pesar de que aquí es un programa de puros hombres. Oye, 10.000 hombres en Chile han sido agredidos por sus mujeres, así que hay que andarse con cuidado. Ah, ya. Con cuidadito. Bueno, yo no estoy en esa lista, por si acaso. No sé, hay varios Todavía. amigos míos. Hay varios amigos míos. Todavía. Bueno, pero tenemos que hacer una especie de corte, algo para defender a los que son agredidos. La cuota celestial. ¿Cómo lo defendemos? Claro. Con las uñas y a carterazos no. Ah, ya. Porque Mario nos va a hablar de algo que tiene que ver, pues, que es la Corte Naval Británica en Iquique. O No sea, puede hoy ya ser. estamos internacional. Claro. No es de ahora, no va de antes eso. Claro, estamos. Harvard, Cambridge. O sea, British acá en Iquique. Claro, British, ni más ni menos. Eran tiempos que la Inglaterra se hacía más que respetar, pues. Se imponía por la fuerza. Los ingleses eran muy delicados, así que ya en el Tratado de Nankín del año 1842 consiguieron una concesión de la China para que ningún súbdito de su majestad real podía ser juzgado por un delito cometido en territorio chino por un tribunal chino, sino que por el cónsul inglés, aplicando las leyes de su país, de Inglaterra. Bien, después sería conveniente al respecto hacer un relato de un incidente delicado que hubo entre Chile con los ingleses hacia 1870 en relación a este asunto de este fuero de extraterritorialidad. Frente a las costas chilenas, hacia el año 1870 y tanto, se hundió un buque inglés y hubo pérdida de vida, como por supuesto pérdidas comerciales. El gobierno chileno acusó al capitán de ser culpable de este desastre y lo redujo a prisión. Pero el ministro inglés en Chile, en Santiago, no estuvo de acuerdo con esta actitud del gobierno chileno y protestó y exigió que fuera dejado en libertad el capitán inglés y encima exigió el pago de una indemnización por 25.000 libras esterlinas y un saludo al pabellón de su majestad real. Pero acá en Iquique. No, en Chile. Ah, Ya, claro. Estoy haciendo una relación para que vea, digamos, cómo esto fue evolucionando. Frente a las costas de Chile, cuando todavía Iquique era peruano. ya. 1870 y tanto. Bien. Y el inglés el diplomático inglés se consiguió que buques ingleses hicieron una visita o recalada en Valparaíso. Y ahí aprovechó de organizar una corte naval, donde era presidida por el cónsul y declararon al capitán inglés absuelto, por lo tanto debía ser dejado en libertad. El gobierno chileno, en vista de esta situación y que el diplomático inglés era intratable, decidió hacer un trato directo con Inglaterra, con la Cancillería, y envió a Alberto Plecana como enviado especial. Y allá se arregló el asunto. ¿Cómo? El ministro alemán en Inglaterra recibió el encargo de árbitro cordial. Y el alemán fue justo. Dijo, 25.000 libras esterlinas es mucho. Vamos a hacer una pequeña rebajita. 200 libras no me va a pagar nomás. Parecía la rebaja que le hicieron a la Polar. Claro. No, era el mismo que le hizo la Polar, pues. Claro. El mismo que le hizo la Polar. O sea, no es nuevo lo que se hizo ahora. No. Ya tenía su pasado. Claro, no le Y echemos la culpa a esta gente, no. después Son víctimas. Y después había otro asunto que era muy delicado para Chile. Po. Saludo a la bandera del pabellón inglés. ¿Cuántos países le habrán tirado cañonazos para saludar a la bandera inglesa? No. Solamente basta que el gobierno chileno mande una nota lamentando el incidente. Cero problema, se acabó el problema. Gracias al ingenio Vale. del diplomático Teutón. Ya, ahora veamos las cortes navales inglesas acá en Iquique. Entonces, te das cuenta que un barco inglés, mercante, que naufragaba en agua de la bahía, como hubo 3 casos, ya sea por varamiento o se incendiaba, ese asunto no pasaba a manos de la gobernación marítima o de la capitanía de puerto. No, señor.
de acuerdo a ese estatuto de extraterritorialidad, eso correcto, se formaba en Iquique una corte presidida por el cónsul inglés y compuestas por los capitanes de los buques ingleses surtos en la bahía. Ellos reunían todos los antecedentes y decían, el capitán tiene culpa o no tiene culpa, absuelto, qué sé yo, y cuando los antecedentes no eran demasiado completos, lo mandaban a Londres para que allá juzgaran. Ahora, otra cosa más, cuando había un incidente de marino con el capitán, ya sea por ejemplo por amotinamiento o insubordinación, entonces se reunía el tribunal, formado ya por lo que se ha dicho, y venía y decía, el marino John Taylor va a ser condenado a 3 meses de cárcel, y lo remitían a la orden a la cárcel de Iquique para que cumpliera el marino inglés la pena de 3 meses, violando la soberanía chilena. Pero ¿qué pasaba? Que había un tratado de comercio entre los ingleses con los chilenos, donde los ingleses tenían ese privilegio, aunque también se lo daban a los chilenos, pero los chilenos no tenían los intereses como tenían los ingleses marítimos navales en estas aguas o en el mundo. Así que los ingleses usaban esa franquicia especial, ese tratamiento de las cortes navales británicas en Iquique o en Pisagua. Increíble. Y Mario, ¿y esto de que nosotros tomemos tecito, té de hoja, viene de los ingleses o de los chinos? ¿De dónde? Bien, no, los chinos, mira, el té por supuesto que venía, digamos, de allá, de Ceilán, o venía de la China. Pero los ingleses... Es Sri Lanka. Claro. Pero los ingleses, pero los ingleses... De la India y Sri Lanka. También, de Assam. Pero los ingleses hicieron el gran negocio, pues. Le vendían opio a los chinos, le sacaban toda la moneda de plata, y le dejaban el veneno, y ellos se traían el té, la cea y otros productos más. Pero los ingleses fueron los que trajeron acá, digamos, la costumbre de las 5 de la tarde, tomar tecito, 5 de la tarde. 11 que le decimos nosotros. Porque los grandes cargamentos que se veían ahí, todos venían los ingleses, lo envasaban en bonitas cajitas. Ahí estaba el té Orniman. Té Orniman. Y en caja de lata venía. Claro. En caja de lata. Claro, en caja de lata. Entonces, y era, digamos, el señor, había un peruano, creo que era, un peruano chileno, creo, tenía la concesión especial y decía, este té es legítimo con un timbre, porque ya había falsificación ya de té. Bueno, sí, falsificar los whisky, los coñacs. Sí, pues en La Pampa hacían, por eso que la municipalidad de vez en cuando tenía un laboratorio químico, y iba acá a Iquique como a La Pampa para ver si habían vinos falsificados, y lo había mucho. Yo en Antofagasta conocí a unas personas muy cercanas que falsificaban whisky. El Bat 69, el Caballo Blanco, White Horse, y lo combinaban con té, y para el color, y el coñac 3 palos. Y claro, y la porción de whisky. Claro que ya. Y se lo vendían al general de carabineros que había en Antofagasta. Estaba muy bueno. Y le compraba a él nomás porque era original y era auténtico. De a bordo, porque antes llegaban todos de a bordo. Oye, te estoy hablando años 60, 65, claro. Por ahí, un poquito menos. Acá pasaba lo mismo. ¿Por qué? Porque se suponía que llegaba a los puertos, llegaba a los barcos y llegaba el whisky de contrabando. De a bordo, decía, de a bordo. Claro, es de a bordo, este es auténtico. Claro, auténtico. Y lo falsificaban igual, pues las botellas, las etiquetas, todo. Era un trabajo, pero yo me sacaba el sombrero como lo hacían, porque tú lo veías la botella con los sellos, con todo. Y se lo vendían al propio carabinero general. Se lo encargaba a esta familia. Y muy rico. Tráigame, ojalá el Caballo Blanco y el Bat 69. El legítimo, el que usted sabe. El que usted sabe. El premiado. Claro, pues yo sé que ustedes no me engañan. Como tú dirías, cuestión de comprensión. Hay que comprenderlo. ¿Por qué cuestión de comprensión? Mira, esto es me suena como una frase filosófica. Sí. Es un italiano, es cuestión de comprensiones en la vida.
Y fíjate que esta historia me la contó un amigo mío, que no voy a decir el nombre. Él es docente de una universidad en Santiago importante y tenía 2 amigos, matrimonio, arquitectos, muy inteligentes ella y él. Ella una mujer, además, bien buena moza, y los conoció. Y ella tenía una amiga, eran, digamos, los 3 más mi amigo. Pasó el tiempo y, bueno, primero le presentó a su mujer, a mi amigo, tanto gusto que se conocen. Pasó un tiempo y el amigo llega con otra mujer, y le presenta de nuevo, te presento a mi mujer, pero era otra, era distinta a la anterior. Ya. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué había pasado? Resulta de que este caballero, su señora llevó a la casa a su amiga íntima. Graso error. Nunca le presentes tu mujer a tu amigo íntimo, que pierdes tu amigo íntimo y tu mujer. Salvo que quieres deshacerte de tu mujer. Claro, salvo que la quieres enchufar, ese va a enchufarla. ¿Ah? Claro. Entonces, resulta que esta señora llevó a su amiga. Y un día dice que vuelve a la casa y pasaron las horas y no llegaron ninguno de los 2. ¿Qué es lo que le habrá pasado? Así que ella fue al hospital, Santiago, por todos lados. Desapareció. Desaparecieron los 2. Ah, Entonces pensó, ya un crimen, nada, no pasó en los diarios, no apareció nada. Bueno, pasaron como meses así y ya lo dio por perdido. Ya. Cuando va ella a Concepción, dice, y va por la calle y se encuentra con su amiga y su marido, muy del brazo. Oye, le dice que sí, más o menos, no tan bien, se notaban un poco como decaídos económicamente. Oye, ¿qué les pasó a usted? Que se desaparecieron, no llegaron para la casa. Estaba. Claro, un poquito derrotado. Y tan nervioso, dijo, mira, la verdad las cosas que mira, nos enamoramos, que se bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué se fueron de la casa? Entonces, mira, no seanle eso, vamos a la casa los 3, ahí vivimos los 3 juntos. Güey. Entonces se fueron a vivir los 3 juntos. Él mantiene relaciones con una y mantiene relaciones con otra. Las 2 tienen hijos. Y los hijos se los crían las abuelas maternas. Y no tienen problema. Eso es cuestión de comprensión. Lo recibió en su casa, él se acuesta con las 2 siguen siendo amigas íntimas y se creen mucho. Fíjate. Y están felices. Están felices. Aprendan mujeres, aprendan. No sean como Vicentelo, ese zapatero, ¿ah? Y eso es una muestra. Era principio del siglo XX, y el zapatero Fusilado. le dice a la mujer, mijita, por favor, ¿por qué no me sirves de desayuno? Y la mujer dice, mijito, ya estaba puesta con el velo, ¿te acuerdas cuando se iba a la iglesia? Con el velo, el misal, la vela y todo. Claro, entonces, mijito, voy a la iglesia y de ahí a la vuelta te sirvo desayuno. No, ahora, mijita. No, mi amorcito, espérate un poco, si voy a aprovechar de confesarme y ver para que las cosas funcionen bien también en la casa. Mijita, te estoy diciendo que me traigas el desayuno. Y la mujer porfiada, las mujeres también, no hizo caso, así que él, como era zapatero, sacó una cuchilla bien afiladita y la degolló. Oh. La degolló a la pobre mujer. Femicidio le dicen ahora eso. Femicidio. Pero eso ocurrió. Es verídico. Po. Entonces, ¿qué pasó con este caballero que lo fusilaron? Po, ¿te acuerdas? Dice en el cementerio, fue fallecido a las 6 de la mañana de Taida al día. Hay 2 fue fallecido. Uno que es ¿te acuerdas? El militar que lo quiso hacer imaginaria. Y porque lo quiso hacer imaginaria mató al jefe. Eso están acá en el cementerio número uno, entrando a mano de izquierda. Ahí abajo, ahí están los Ardiles, dos. Ardiles. No es Ardiles, no es Ardiles. Había otro. No es Ardiles no es Ardiles, es otro. Hay como 4 fusilados, 5. No, pero esos que están ahí están juntos. Y ese es el caso. Me llevo anotado cuestión de comprensión, por si acaso. Sí, no. Eso es que aprendan las mujeres. De ser aplicado. Claro, me parece muy bien. Y la semana pasada, Mario, estuviste hablando de Tarapacá. la cantidad de negocios que habían en la calle Claro. Tarapacá.
Yo quedé impresionado, primero por la cantidad de negocios que había y segundo por la memoria tuya que tú tienes de acordarte de todo, hasta los nombres de los... Bueno, también estaba Hermes acordándose algunos nombres, Sí, también, sobre todo de los sastres. Siempre le queda algo en el tintero, ¿eh? Sí, Siempre, algo. pero ¿te acuerdas? Dije yo, veamos la calle Vivar, O sea, veamos Vivar. Vivar de esto del año 1950 hasta 1980, más o menos. Claro, justamente. Que en la época que Sí. todavía no están los grandes malls, No, ni nada. están todas estas tiendas por departamento que le llaman, que al final pura ropa china Eso. Todo chino, todo chino. y desechable. Justamente. Yo recuerdo... Votable. Recuerdo me acuerdo de mi padre que se compraba las camisas Arrow Eso, buena. hecha en Chile, puta que buena. y años, las tenía por años. Y los ternos que eran de, ¿cómo se llama esta tela? Oveja. Paño tomé oveja. Bueno, oveja. Paño oveja tomé. Paño oveja tomé. Ah, Ahí está. Super oveja en el mejor. Nosotros vendíamos. Hoy día super tú te oveja. compras un terno de estos que en las tiendas estas de por departamento la mandas a limpiar y le queda bueno para el niño chico. Se coge, Se achican, se achican. ¿Qué pasa con ese comercio de los años Ya, 50? empecemos por Vivar desde el lado sur a norte. Entre la calle O'Higgins y por el sur al norte la calle Bolívar. Empezando en toda la esquina ahí estaba la ciudad de Londres, el almacén de los señores Bush, yugoslavos. Ya, siguiendo por esta misma línea, a mano izquierda, se encontraba una carpintería del señor Cervelino. Siguiendo esa misma línea, hacia el norte, estaba la sastrería Moscoso, creo que era peruano o boliviano. Más allá, después se instaló una boutique de ropa importada o chilena, no sé, en verdad. Después más allá había una sastrería de un caballero bajito, creo que era sastre peruano o boliviano. Más allá estaba la marmolería Ehrlich, Ehrlich, sí. Ehrlich, alemán. Ahora al frente, al otro lado, en toda la esquina estaba el almacén Belgrado del señor Lucas Kobelich. Más allá, avanzando hacia el norte, se encontraba la panadería central. Después, más allá, estaba la casa Singer, que vendía artículos para coser. Las máquinas de coser Singer. Claro. Claro, Famosísimo. No, claro, ellos vendían artículos para bordar, tejer Ah, ya. y coser. Y en la esquina estaba un negocio del señor Llane que vendía muebles. Ahora sigamos en la misma línea hacia el norte del señor Illane. No puedo recordar todo, ¿no? Estaba la casa Lala, un bazar. Había también otro bazar de una señora ya viejona ya. Era un bazarcito. Después estaba la botillería Ponce. Después estaba la librería argentina del señor Trigo, el Conde Del Conde Trigo. Trigo. Después Famoso Conde Trigo. estaba la botanería Femina o Fémina. Femina. Claro, Femina. Después estaba la heladería. Después, más allá, estaba el negocio de Antonovich, compañía Antonovich. Era Línea blanca. línea blanca y todo eso, artículos. Antonio. Leandro Al frente Antonio. ahora, al frente. Vivar con la calle Seger. Estaba en el medio, por una cuadra más chiquita, un tramo, estaba Giordano con la carnicería. Carnicería, Y al sí. lado había una frutería. Al frente, De la siguiendo. profesora inglés, la profesora castellano le decía, Claro. una buena para el garabato. Después, ¿Qué vaya a comprar tú tal por cual cuando le preguntaba al precio de algo? siguiendo la misma línea, en toda la esquina estaba la farmacia El Sol. Ahí se veía la bandera argentina del señor Gennari. Después se instaló Cepeda con la ferretería y mercería. Más allá estaba la peluquería y perfumería El Sol Naciente, japonesa. Más allá, en la misma línea, estaba el negocio de la comercial del señor Tazzara Gianollo, artículos eléctricos.
Más arriba, al ladito, No, Botazara era mecánico. Llanolo. Eran artículos, digamos, repuestos. Repuestos de autos. Sí, por supuesto, automotrices. Después en toda la esquina estaba un chino que se llamaba Eugenio Chía, que tenía el almacén El Minero. Ya, tenemos todo ese ya cuadrado, ya tenemos. Ahora al frente, toda la esquina, siguiendo la misma dirección, por calle La Torre, estaba la heladería y la salón de té del señor Cajiao. Y al lado venía un establecimiento ya importante, Almacenes Jiménez, del señor Benjamín sí. Jiménez, con varios departamentos. Claro, era grande. Claro, era Era su bien tío. buena persona. Después era Español. un personaje, era muy caballero, una persona bien distinguida. Después al lado había una tiendecita del señor Gómez, señor moreno, cabeza blanca, Valeriano Gómez. Después de ahí seguían varios negocios. Estaba la casa Crack, que vendía artículos deportivos. Después ahí mismo tuvo también el hermano Solana, que se dividió en los hermanos, y estaba don Germán Solana Hernández. Después tuvo también un tiempo en la tiendecita del señor Diomedi. Después tuvo también un señor ahí. ¿Ah? Ravalo, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Que arreglaba sombrero, Ravalo. Claro, después estaba un señor. No era Cienfuegos, Leopoldo Cifuenta, algo por ahí. Era un señor que tenía un negocito chico. Después estaba Casa Buero, Ya. una casa muy antigua. Después de ahí se instaló la casa de la Liguria, la tienda de la Liguria, de Gandolfo y compañía. Hay una ferretería. ¿Y el Café Diana? Está al frente. Estaba al frente. Sí. ¿Ya estaba en esa época ya? Justamente, ya me voy a acordar, ya voy a terminar. Siguiendo esa misma línea, estaba Carlín, que era heladería, pastelería, salón de té y salón de bailes también. Era de chino. Claro, Ahí, Carlín. hasta con orquesta. Después más allá estaba la comercial del señor Yamarino Zétola, Nicolás. Ya, Nicolás Yamarino. Y en la esquina estaba la farmacia Moscú. Se nota que era comunista. De Urqueta. Urquera. Salomón. Después se puso algo todo lo contrario, libertad. De verdad, claro. Abajo el comunismo. Está el señor Benítez. Ahora volviendo para el frente, justamente. Estaba en toda la esquina de frente a Antonovich, estaba una parte de la tía rica, la caja de Sí. crédito prendario. Después al lado estaba la librería imprenta El Porvenir. Sí. Después al lado había una casa de artículos de tienda, sí. Después estaba el Nilo, la tienda El Nilo. El Nilo, ya, de Y al veras. ladito estaba el Café Diana de los hermanos Rossi. Claro. Después al frente estaba Copenor. Claro, Después- que fue uno de los supermercado. primeros supermercados, pero era cooperativa. Claro, Cooperativa. Cooperativa del Norte, que Claro. estaba en Antofagasta. Oh, y pero, estaba acá. claro. Después al Copenor. lado estaba la casa grande, era comercial Rossi Frazzani. Rossi Rosani, Rossi sí. Frazzani. Después estaba al lado, Ese era grande también. Claro, era mucho. importante. Todo artículo de... Importar directo Claro. y qué sé Y yo. todas las marcas famosas que habían de Chile Claro. en ese minuto, Fensa, Después estaba la los muebles casa- SIC y todo eso. después estaba la casa del niño. Señor Palomino parece que vendía artículos de guagua. Sí. Después ahí al lado estaba. Aurelio Palomino. Claro, Aurelio Palomino. Después al lado estuvo, sí, contigo, por no decir tanto al lado, o contigo vecino, se encontraba el bar Splendid del señor Concilieri. Que después ahí Que se ahí instaló- construyó el hotel después. No, No, al frente, al al frente Al frente. después. Ah, ya. Después ahí se construyó, después se abrió una librería. Después de la librería seguía la óptica Payarés, del señor Payarés. Después el Hong Kong, la tienda Hong Kong. Después en la esquina De estaba la fondo. veneciana. Ahora pasemos para sigamos la misma línea ahí, porque ya pasé ya por el frente. Ya pasaste Thompson. Claro, ahora Thompson, con Vivar. Estaba la Nata, la señora La Nata. Estaba la viuda de La Nata. Al lado estaba la comercial Arneo. Después seguían dos tiendecitas.
la tienda y paquetería y perfumería del señor Profumo. Prófumo. En italiano significa perfume. Y al lado está la tiendecita de Lanino. Y ahí, por ahí tú también estuvo la colchonería Álvarez. Una señora bien fregada, bien española. Bien. Después ahí estuvo también en ese lado la sastrería Muñoz. Después seguía la farmacia Victoria. Ya, y la zapatería de Malagarriga. Después venía Malagarriga. Después venía el Faro. Al final el Faro. El Faro. No, Pero antes de la Victoria estaba el Sí. Porvenir, la imprenta y ya. Ahora volvamos para atrás. El señor Concilieri, después de ahí, se instaló, digamos, ya había fallecido, el hijo levantó donde están unos negocios por ahí chiquitos, donde estaba Casa Clara, por ahí algo, levantó un edificio de 2 pisos, que ahí se abrió, en tiempo de la dictadura, se abrió... no es dictadura, gobierno de fuerza. Atrás sin golpe. Entonces se abrió ahí, no me acuerdo, una sucursal de la comercial Multitartersal, que vendía electrodomésticos. Claro, y que vendían con un sistema Claro. de crédito que al final Pero estafó eso- medio mundo. Eso Ya. fue al final, digamos, Ya cuando ya en los empezó la 80, zona franca. Cuando claro, empezó la en zona los franca. 80. 70 y tantos, 80. Después, después frente a la farmacia Libertad, estaba toda la esquina la comercial Condel, de Saco Baldassano y compañía. Y al lado estaba la tiendecita también del señor Concilieri. Y de ahí se fue para el bar, y después del bar pasó el hijo al frente, con un edificio de 2 pisos. Y al lado de Concilieri, la tiendecita, estaba la comercial Prat. Después de comercial Prat venía Vildoso. Después de Vildoso venía el Tevere, una zapatería. Pero un tiempo ahí al lado, estuvo el negocio de la Nuria, que era un café, un salón de café. Después se abrió ahí la pizzería Talfreo. Después en la esquina estaba la Ideal, la tienda de la moda. Ahora crucemos Donde enfrente. está Corona y ahora. Claro, después crucemos estaba la municipalidad. Ahora Vivar con la calle Serrano. La radio Lynch arriba, almirante Lynch, Claro. aunque era vicealmirante realmente. En el primer piso tuvo un tiempo el señor Guillermo Malagarriga, que se separó de su hermano y puso una tienda donde artículos de género. Al frente, Málaga se hacía llamar. no se llamaba Malaga. No sé No, qué se se hacía llamaba. llamar Sí, Málaga. Málaga se hacía llamar así. Pero se llama después Málaga. se trasladó para abajo, Sí. para la calle... ¿cuánto? Guillermo Malagarriga. Claro, un poco más abajo. Bien, y al frente estaba la tienda La Linda de la firma Cirere y compañía. Después, siguiendo la línea de Cirere, estaba Scarzolo, tenía artículos eléctricos. Mi hermano me lo recordó, me había olvidado. Después al lado estaba la tiendecita, el almacén El Sol, pero lo que era El Sol, porque El Sol se había quemado al otro lado, donde era más grande, ahí quedó más pequeño. reducido. Después al lado había un hotel de mala muerte. Después estaba, si me acuerdo todavía, Como decía el hotel. pues. claro. Después estaba en toda la esquina ya la gasolinera. Después siguiendo la Radio Lynch estaba el negocio de Mitrovich, que era Las carpas y Las carpas, los quitasoles. Y los quitasoles. Los Y quitasoles. entrepiernas, vendía entrepiernas. Claro, el y último- todo era de tela, de lona. de lona, claro, lona, pero buena. Buena, lona claro. chilena con, Lona chilena. con los fierros Wisco, alemanes. ¿te acuerdas de llamar Sí. una empresa? Ahora los quitasoles, ahora ahí. Irradian Bueno, sol. pero más que interesante, pero No, pero todavía seguía. estamos pasados la hora. Claro, estamos y out. al final estaba Peter Mifflin, después en toda la esquina estaba el señor Enrique Muñoz con un almacén, y al terminar ya la esquina con la calle Bolívar, había un taller mecánico. Y se acabó el ciclo de la calle Villar. Pero ya volveremos con más tiendas y con más anécdotas. y ¿Hasta más dónde llega cosas, mi memoria? Porque ya estamos en el tiempo. Sí, no. En el Me tiempo parece. moderno. Sí. Así que Hermes, Mario y a ustedes que nos están viendo en su casa, muchas gracias y los volvemos a encontrar a este mismo horario Oye, Si Dios lo quiere. el próximo Viejo, fin quiero de semana. antes agradecer Antes, el regalo de 2 libros
de don Manuel Álvarez Font, me regaló estos libros. Son bien interesantes, los vamos a comentar. Cabancha en el recuerdo, y después está El Morro, Barrio Inolvidable. Son dos libros. Los autores. Bien bonitos. Uno está hecho por Vicky Torres y el otro, tengo que ver acá. Debe ser de don Manuel Álvarez Font. Sí, Manuel Álvarez está. Bueno, reiterar las Muchas gracias por la fotos. sintonía y por permitirnos estar en vuestros hogares. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa. Hasta entonces. Gracias, Hermes, gracias, Mario. Muy amable. Cabaña, no te olvides de ir junto al mar.